Hablamos desde casa con Alejandro Pino. Él es periodista y director de Publimetro. Bienvenido, ¿cómo estás? Yair, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar en tu espacio. ¿Cómo esta coyuntura, esta pandemia que se está desarrollando en el país, la cuarentena, cómo ha afectado o influido en la dinámica de la publicación de Publimetro? Bueno, yo creo que es inevitable la transformación, no solamente en la dinámica de Publimetro, sino en la dinámica de todos. Pero en el caso puntual de Publimetro, Publimetro es una plataforma de contenidos cuya expresión más visible es el impreso. Nosotros tomamos la decisión que mientras no sea seguro estar en las calles, no se va a repartir el periódico. Estamos haciendo todo home office, por supuesto le garantizamos a nuestro equipo que está en casa en estos momentos, el equipo de distribución, ellos están totalmente con las garantías de su salario y demás. Esto nos ha unido muchísimo más como empresa, nos ha unido muchísimo más como compañía, nos ha llevado a reinventarnos en muchos niveles, porque obviamente otra de las expresiones y de las plataformas de Publimetro era lo digital, en donde somos muy fuertes y nos va muy bien. Entonces ahora es, ok, eso que traíamos está muy bien, pero Ujú. ¿qué más hacemos? Porque pues digamos, nosotros seguimos haciendo el periódico tal cual, lo que pasa es que no lo distribuimos en la calle. Ujú. Entonces a nuestra plataforma web y a nuestros verticales web le estamos sumando ahora el periódico en una versión digital. Es Es decir, en decir, un hacemos el impreso, PDF. mantenemos las mismas dinámicas que manteníamos antes, pero ahora virtuales, sacamos nuestro impreso y estamos invitando a la gente porque estamos generando unos contenidos en el impreso que pueden ser imprimibles. Entonces, por ejemplo, si quieres llenar el crucigrama, o sea, en estos días de estar en cuarentena, pues hombre, De te buscar damos tu plan, crucigrama ese es uno. tal cual. En la plataforma digital, ¿cómo se está comportando ahora? Yo me imagino que ha crecido exponencialmente el número de clics, de visitas. Solamente Publimetro.co está generando en promedio 14 millones y medio de usuarios únicos mensuales. Si a eso le sumamos los verticales, en total la red está sobre entre los 19 y 20 millones de usuarios únicos mensuales. Esto se mantiene, pero lo que pasa es que es muy interesante ver cómo las tendencias de consumo cambian, que es lo que es llamativo cuando uno trabaja en periodismo en Internet. La data lo es todo. Y Sí. la data nos está diciendo que inevitablemente hay unos términos de búsqueda que cambiaron totalmente. Se mantiene el 10% de deportes, lo que es increíble porque no hay deportes, pero la línea de noticias subió a casi el 50% y bajó la de entretenimiento al 45 más o menos. Y yo supongo que esas noticias tienen que ver, tienen que tener relación con el COVID. Total, es que en estos momentos ni siquiera la palabra COVID porque la gente todavía no busca, pero cuando uno hace Coronavirus. análisis de tendencias, coronavirus, ese tag en particular en términos de búsqueda de noticias es importantísimo y sobre todo las informaciones diarias que está generando el gobierno. Publimetro, empresa, apoyan la idea de seguir en cuarentena. ¿Cómo visualizan en términos financieros la estabilidad de la compañía? Publimetro no es un medio colombiano, Publimetro hace parte de un grupo internacional que se llama Metro World News, que tiene presencia en 41 países. Entonces, obviamente, en todos los países están más o menos en la misma situación. Un confinamiento nos va a seguir afectando a todos, Ujú. pero yo creo que se han tomado unas medidas importantes para buscar las soluciones. Que Publimetro tiene algo Para muy aguantar un particular. poco más. Claro, es que Publimetro tiene algo muy particular. Nosotros podemos funcionar como una startup, es decir, nosotros podemos tomar reacciones inmediatas, reacciones rápidas y que no generen mayores traumatismos. Bueno, y hablemos de otro de los temas en los que tú te mueves muy bien y te gusta mucho, que es el mundo del fútbol. ¿Tú crees que después de esto, de superada esta crisis, el mundo del fútbol será igual o seguiremos viendo los megacontratos, las megatransferencias y todo va a ser igual a como era antes? Es imposible que sea igual porque la frase de Valdano fue muy interesante. Del fútbol se creía gran cosa y llegó el coronavirus y lo aterrizó. Porque inevitablemente lo que estamos viendo es que la crisis económica que ha generado el fútbol acabó con una burbuja. Inevitablemente Papá Rico va a seguir porque el fútbol sigue teniendo muchísimos multimillonarios detrás, pero lo que pasa es que el resto del fútbol ya no puede funcionar igual. Es absolutamente inevitable que esto cambie, las transferencias se van a caer, inevitablemente esto va a hacer que los salarios también bajen, porque obviamente al generar estas compras y estas transacciones cada vez más arriba, se están generando unos salarios altísimos. Y no está mal que tengan esos salarios, pero lo que sí está mal es la falta de repartición de la plata. En el fútbol colombiano, por ejemplo, hay jugadores que se ganan 200, 300 millones de pesos al mes. Y eso está muy bien, perfecto. Si te lo pagan, te lo pagan. Pero juegan en equipos que también le pagan a otro jugador un Dos millón de millones de pesos. pesos, sí. Exacto.
Exacto, entonces hay que generar una redistribución más equitativa entre todos los actores del fútbol, porque la verdad estamos a 2 pasos de que buena parte del fútbol, ese fútbol que no es rico, por ejemplo el colombiano, se quiebre. Y a nivel personal, Alejandro, ¿qué aprendizajes podemos o puedes tú sacar de estas circunstancias? Es la necesidad de reinventarnos como individuos, como trabajadores, en términos periodísticos como periodistas. O sea, lo difícil que es hacer periodismo uno encerrado. Por el otro lado, para el periodismo deportivo, que es el campo en el que yo he trabajado durante mucho tiempo, es muy interesante ver cómo el periodismo deportivo estaba totalmente, al menos en Colombia, amarrado al resultado, amarrado al juego. Esto nos está haciendo darnos cuenta que, hombre, tenemos que contar historias, tenemos que volver a las entrevistas, tenemos que volver a los recuentos históricos, a hacer memoria. Esto es único, Jair, y esto es terrible, es traumático, es doloroso, es complejo, pero al mismo tiempo es una oportunidad enorme para reconstruirnos y reinventarnos, para reinventar nuestras empresas, aprovechar alguna cualidad que uno ya tiene para, en el momento coyuntural, dar un empujón e ir más allá. Qué bueno haber hablado contigo desde casa, muy amable. No, Jair, muchísimas gracias, un placer, espero que estés muy bien con tu familia y un abrazo para todos. Hasta luego, chao.